Bueno, hola, ¿qué tal? Soy Andrés, soy el profesor de trayecto formativo opcional. Me he presentado por escrito, digamos, en la primer clase, pero acá estoy intentando generar una estrategia nueva con este audiovisual que voy a colgar de YouTube y les voy a mandar el link de la página de YouTube donde está para que ustedes lo puedan ver. La idea un poco es explicarle el panorama de la materia, cómo vamos a hacer y después hacer una introducción, un panorama. No quiero que el video exceda los 10 minutos, 15 minutos, así que a grandes rasgos el tema que estamos viendo ahora y el que yo hoy he recibido los trabajos prácticos de algunos de ustedes. Así que la materia del trayecto formativo opcional intenta ser una continuidad de la materia cultura, comunicación, educación que ustedes tuvieron en el segundo año con el profesor Cristian Silva. Antes la daba yo esa materia, pero la he relevado. Y bueno, la idea es primero meternos en el campo de la comunicación, educación, contextualizarlo, ver algunas estrategias para trabajar y después ver algunos medios de comunicación puntuales para trabajar en la escuela. De hecho, bueno, si en algún momento tenemos mayor facilidad para el intercambio y la continuidad pedagógica, incluso hacer alguna actividad que les voy a proponer, sobre todo con la radio, hacer un spot radial o algo de eso. La idea de la materia es que yo, dado el panorama, el contexto que estamos atravesando, probablemente haga un recorte importante de los contenidos, nos vamos a centrar fuertemente en lo importante. Eso es interesante, digamos, me llevó a hacer un ejercicio complejo de pensar cuáles son de todos los contenidos que generalmente vemos, cuáles pensar los que se necesitan eh, para aplicar a ustedes en su función como docentes en la educación especial. Entonces, bueno, por ahí vamos a ir directamente en un par de semanas de lleno a los medios de comunicación. La materia es anual, tiene 2 horas y después veremos cómo primero avanzar en los contenidos, avanzar ahora en esta temática que estamos trabajando y después vemos de qué manera vamos construyendo este proceso que es de por sí complejo. Me refiero a más actividades, a metodología de evaluación. Cuando tengamos más claro en un par de semanas cómo va a ser el panorama, cuándo vamos a regresar a las aulas, seguramente tendremos mayores certezas. Por ahora, avanzar. Les pido a que todos traten de ver este video, que traten de seguir las lecturas. Vieron que no es tanto lo que yo les estoy dando, que son algunas páginas de lectura y actividades muy, muy concretas para no abrumarlos, ¿no? Entiendo las dificultades que cada uno atraviesa en este contexto, que no todos tienen la posibilidad de conectarse. La idea es arrancar en el contexto en donde surge nuestro campo de comunicación, ¿no? La idea de esta materia es entender cómo se vincula la comunicación, ¿sí?, en la educación, o sea, cómo entran los recursos comunicativos al aula. Y esto se da en un contexto particular, ¿sí?, en Argentina y en toda Latinoamérica, que fue el periodo desarrollista. Por eso el desarrollismo en Argentina y en América Latina es tan importante para nuestra materia. Ustedes lo habrán visto con Cristian el año pasado y hoy la actividad que yo les pedí y el texto que están leyendo de Jorge Huergo introduce a ese periodo de la historia argentina. Les pedí que buscaran datos sobre qué fue el desarrollismo. El desarrollismo es sobre todo un proyecto político y económico, ¿sí? Ustedes tienen que pensar que en los años 60, en los años 50, 60, 70,
el mundo estaba dividido en dos. Lo habrán visto con el profesor Aníbal Ruggeri cuando ven el muro que no cae, ahí ven el proceso de la Guerra Fría. Entonces el mundo estaba sobre todo dividido en dos grandes bloques económicos, con algunas excepciones, ¿sí? Por ejemplo, en América, la isla de Cuba, ¿sí? En nuestro continente, el predominio fuerte en esa disputa de bloques, como lo habrán visto con Aníbal, era de Estados Unidos, ¿sí? Estados Unidos consideraba a todos los países de América Latina como su patio trasero, ¿no? Y eso es fuerte el concepto, porque uno en sus casas, el patio es algo, es de la casa, o sea, y en el patio vos lo podés arreglar, lo podés poner bonito, podés tirar los desperdicios, digamos. Ese era el concepto, es la concepción de Estados Unidos respecto a América Latina. Cuando sucede la Revolución Cubana, hay un miedo, ¿sí?, de Estados Unidos, de que esa revolución que sucede en una isla de su patio trasero se contagie en otros países de América. Por eso es que genera esta política que se denominó el desarrollismo. ¿Qué es el desarrollismo? Es una inyección de dinero, ¿sí?, que va a los países latinoamericanos para que entren en vías de desarrollo, ¿no? O sea, para que países considerados tercermundistas, subdesarrollados, entren en vías de desarrollo, o sea, sean como Estados Unidos, ¿no? Y ahí hay inyección. Esto estoy, ojo, simplificando mucho para que esto, imagínense que esto es una clase de 2 horas. Estoy tratando de simplificar para que no sea un video tan extenso, ¿no? Entonces, es inyección de dinero en algunos recursos, para modernizar el agro, para modernizar las ciudades, ¿sí? Es dinero que se inyecta, o sea, que se le da a los países a modo de préstamo. Esta política se llamó la Alianza para el Progreso, ¿sí?, que también está nombrado ahí en el texto de Jorge Huergo, y parte de esos recursos económicos van destinados a la educación, ¿sí? La idea es que los países se desarrollen, que los países se modernicen, que haya un progreso en esos países que ellos consideraban atrasados, ¿sí? Que, por cierto, abro paréntesis, sí, son países que estamos atrasados económicamente, pero justamente porque esos países dominantes, a través de la historia de nuestros países, siempre nos han sometido, nos han aplastado, ¿no? Cierro paréntesis como para aportar a una visión crítica. Entonces, esos recursos, la idea es que en educación, para modernizar y entrar en vías de desarrollo, tiene que haber se tiene que primero alfabetizar a la población. Lo que están viendo es que hay grandes índices de la población que no están alfabetizadas. Entonces ningún país puede entrar en vía de desarrollo con grandes sectores de su población analfabetas. Entonces ahí hay muchísimos recursos económicos para que ingresen las tecnologías y los medios de comunicación a la educación. ¿tá? Por eso ahí en el desarrollismo nace el campo de comunicación-educación. Sobre todo se utilizan sobre todo estamos hablando de tecnología en los años 60, 70, digamos, sobre todo hablamos de radio, ¿sí? Hablamos de fanzine, hablamos de ese tipo de recursos mediáticos para la alfabetización, ¿sí? Se utilizan, hay experiencias radiales en el sur de Brasil, ¿sí? Muchísimas experiencias que se utilizan los medios de comunicación para alfabetizar, ¿sí? Este es el ingreso de la comunicación-educación. También entran los medios de comunicación y las tecnologías a la escuela tradicional, ¿no? Ahora, allí hay dos grandes perspectivas, hay muchas perspectivas. Nosotros vamos a ver
dos tensiones ahí. Primero, la tensión hegemónica, ¿sí? Que es el ideal que intenta imponer Estados Unidos para que baje a través de esos medios de comunicación y nuevas tecnologías. O sea, cuando nosotros utilizamos los medios en la escuela, en esos medios también entra un mensaje dominante. ¿Cuál es el mensaje dominante? Un mensaje con una fuerte identidad capitalista, ¿no? Digo, cuando nosotros vemos películas, cuando nosotros vemos series norteamericanas de esa época, pero bueno, en la actualidad sigue pasando lo mismo, detrás de esas historias de ficción, comedias, dramas, están modelos familiares, ¿no? Modelos familiares tradicionales, están modos de trabajo capitalistas donde el padre va a trabajar, está trabajando todo el día, la madre se queda a cuidar a los chicos, va a hacer compras y compra, o sea, el consumo da felicidad, da satisfacción, ¿sí? Entonces ese es el modelo cuando se incluyen las tecnologías en la educación, ese es el modelo dominante, hegemónico, ¿sí? Paralelo a eso, hay un modelo contrahegemónico que piensa la comunicación y la educación. Aquí identificamos en esos años a un pedagogo que es vital para nuestro campo de comunicación, que ahí está arriba, lo tengo colgado en la pared, que es Paulo Freire, ¿sí? Paulo Freire, seguramente lo habrán visto en pedagogía en primer año, si no ya lo van a ver, y si no se los recomiendo como lectura siempre, ¿sí? Paulo Freire tiene una visión crítica, ¿sí? de la utilización de los medios y los recursos tecnológicos en la educación. Él quiere, ¿sí?, que en realidad esos medios y esos recursos se utilicen para dar la palabra, ¿sí?, para darle voz a quienes no la tienen, a quienes esos medios de comunicación muchas veces le quitan la voz, ¿sí? Por eso es que él y mucho más, yo pongo la figura de él porque es la más conocida, trabajan con las radios para alfabetizar, ¿sí? La toma de conciencia sobre todo de los trabajadores campesinos en el sur de Brasil. Pero bueno, eso no sé si quedó claro, las dos perspectivas de la comunicación y educación. Una dominante, ¿sí?, que deriva del capital, ¿sí?, que fomenta el consumo, ¿sí?, que es más bien conductista, ¿sí?, y otra que busca utilizar esos recursos mediáticos para la liberación del sujeto, la liberación de los oprimidos. Allí nace nuestro campo de comunicación, en ese mejunje de los años 60, 50, 60, 70, en donde en América Latina están pasando muchísimas cosas, muchísimos procesos, la Guerra Fría, Guerra de Vietnam, pero también procesos de liberación, el rock nacional, la liberación de los jóvenes, el hipismo en Estados Unidos, la filosofía de la liberación con Sartre, la teología de la liberación en América Latina y también la pedagogía de la liberación. Son movimientos que buscan la liberación de esa opresión que está viviendo y que se denuncia en América, pero también en África, ¿sí?, por parte de los poderosos. Así que espero que haya quedado claro un poco el contexto del desarrollismo, por qué es importante ese periodo para nuestro campo, porque ahí ingresan los medios y las nuevas tecnologías a la educación con una falsa creencia que es que a mayor tecnología y mayor medio de comunicación y más implementación de medios de comunicación en la educación, mejorará la calidad de la educación, ¿sí? A mayor implementación de medios y tecnologías, mayor calidad. Ese es el supuesto del desarrollismo, que obviamente es bastante cuestionable, ¿no?, porque no tiene por qué ser así, ¿eh?
Pero bueno, por eso es que han buscado información sobre la importancia del desarrollismo, por eso la importancia del pensamiento de Paulo Freire ahí. Nuestro campo nace desde la perspectiva de Pablo Freire. El campo de comunicación, la lectura de Jorge Huergo que ustedes están comenzando a hacer, tiene una fuerte identidad en el pensamiento de Freire y en esa manera de entender a la comunicación y a la educación, ¿no? Utilizar los medios y las tecnologías, ¿sí? Para dar palabra, para darle la palabra al otro, no para imponerle un mensaje, una identidad, ¿sí? Modos de vida, etcétera, ¿no? En esto piensen más adelante la idea de implementar la radio en la escuela, implementar algún género audiovisual, implementar algún periódico escolar, digamos, o sea, desde la perspectiva siempre de producir algo con la palabra de nuestros estudiantes, los actores de la institución, y no traer productos externos, ¿sí? Que nos cuenten qué es la violencia escolar, qué es la ecología, qué es, ¿no? Eso nosotros podemos utilizar las nuevas tecnologías para eso, está bien, de hecho las usamos muchas veces, pero también esos recursos los podemos utilizar para producir el mensaje. Esa es la idea de la materia, desde acá partimos, por eso la invitación a pensar el desarrollismo. Más adelante vamos a continuar brevemente con algunas cuestiones de Paulo Freire, después de Inés Dussel, y prontamente nos vamos a meter con los medios de comunicación. Bueno, espero que haya servido el panorama, esto más la lectura y la búsqueda de información que ustedes han hecho me parece que es un buen cierre para esta introducción de la materia. Voy a ver si esto sirve, ustedes me dirán, seguiremos grabando más videos y podemos utilizar otros recursos que nos sirva a todos. Bueno, me despido, nos vemos.